Muy buenos días, estamos comenzando una nueva transmisión a través de UDTV y a través de todas las personas que nos acompañan en nuestro nuevo FENTOC. Desde la fundación hasta el éxito, los impuestos importan para el emprendimiento. Tenemos a dos, eh, dos amigos de la casa y profesores de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Macarena Ferrer e Ignacio Pinochet, quienes nos van a estar comentando y van a estar profundizando en algo que es tan complejo y tan importante que es imposible dejarlo de lado. Desde la fundación hasta el éxito, efectivamente los impuestos son uno de los temas ahí fundamentales para que un negocio pueda ejecutarse de manera sana y sostenible en el tiempo. Macarena, Ignacio, bienvenidos y los invito ahí a apoderarse de esta transmisión. Muchísimas gracias, Claudio. Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de estar aquí. Como decía Claudio, ya es nuestro segundo webinar, preparando lo que va a ser el curso que se va a iniciar en octubre. Así que vamos a tomar esta oportunidad nuevamente con Ignacio de poder estar conversando con ustedes de por qué los impuestos sí importan y no tenemos que dejarlos al final cuando estamos pensando en emprender o cuando ya estamos en la mitad de un emprendimiento. Sí. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? No sé si... Tenemos gente aquí, tenemos gente también en el YouTube. canal de la UDD. Pero bueno, Claudio, primero que todo, muchas gracias por tenernos aquí. Y para quienes no nos conocen, de repente nos podemos hacer una introducción muy breve de 5 segundos. En mi caso, mi nombre es Ignacio Pinochet, yo soy Senior Manager, abogado del área de International Tax y M&A en Deloitte, aquí en Chile. Y Maca, te presento, Macarena es abogada también y magíster, fuimos compañeros de la UAI, y también gerente de International Tax, de Tax and Legal de Deloitte. Como decía Maca, es nuestro segundo webinar. La idea de este en particular es, primero, comentarles un poquito de por qué creemos que los impuestos sí importan, que es un poco el mensaje que venimos a transmitir, y poder resolver las dudas, las preguntas que hayan. Creo que ahí enviaron un mensaje en el chat, se pueden hacer por chat. No sé si tienen acceso a micrófono. Si es que no, tomamos las dudas y lo vamos conversando. La idea es que sea bastante dinámico. Y solamente quería pedirles 5 o 10 minutos de su tiempo para hacer una pequeña introducción que no es tan tributaria. Y la importancia, creemos, de esta introducción es porque nos permite setearnos en lo que a juicio nuestro es una forma de ver por qué los impuestos importan o por qué nos partimos dando cuenta de que los impuestos sí importaban. Son 2 o 3 slides, no les voy a quitar mucho tiempo. Primero, hay que decir que el emprendimiento, no tanto el venture capital, porque el venture capital es una derivada del emprendimiento, pero el emprendimiento creemos que llegó para quedarse, ya sea por la pandemia, por procesos coyunturales políticos en Chile, por cambios en los estilos de vida. La gente está emprendiendo con más entusiasmo, y el venture capital, como una derivada de inversión en capital de riesgo, también ha tenido un crecimiento y ha roto récords globales en los últimos años, año tras año. Y más hacia nuestro vecindario, más hacia Latinoamérica y Chile, el año 2020 y el año 2021, creemos que esta parte del mundo se puso al día, y el emprendimiento y el venture capital se puso, a la marca siempre me gusta decirlo, se puso sexy. Y se puso sexy no solamente para las empresas más grandes, ya no es necesario ser un unicornio o un unicorn, un Cornershop, un Notco, Betterfly, Zeppelin, Fintual, las que aparecen en la prensa todos los días, sino que lo que hemos visto nosotros es que las inversiones son cada vez en etapas más jóvenes, ¿ya? Eso no quita que hoy, ya estamos en el año 2022, avanzado, un año que pasó volando, y probablemente el 2023 sea igual. Hoy los expertos dicen que estamos entrando en una etapa o en un periodo de mayor incertidumbre.
Si uno, hace un par de meses comentábamos en el anterior webinar, justo habían salido unas cartas de gente de EY Combinator, que es una aceleradora la más famosa, y el CEO de Uber, en donde recomendaban que se estirara lo más posible la caja de los emprendimientos, que se enfocaran en el negocio más que en la idea, o sea, que pudiesen generar impacto y métricas más financieras y medibles, y que finalmente, como a modo de conclusión, se hiciera más con menos. ¿Por qué era esto? Porque es un periodo más de incertidumbre, porque los inversionistas, obviamente, aquellos que no están metidos tanto en el venture capital, huyen del riesgo, son aversos al riesgo, tratan de mitigarlo, y ya sea porque hay altas tasas de interés y es bastante atractivo fondearse en otros mecanismos, se espera que los financiamientos o lo que se está dando en 2022 y en el año que sigue, 2023-2024, sean un poco más complejos de obtener y sean por montos más acotados. Y eso hace que, y exige que los emprendimientos que van en búsqueda de este financiamiento tengan estructuras de negocio y pitch o mensajes un poco más aterrizados y probados a nivel financiero. ¿Por qué esto es una alerta a nivel del mundo? Porque siempre se comentó que la gente en el norte, en Estados Unidos, en Europa, estaba mal acostumbrada. El VC, como decía, se puso de moda, se puso sexy, y era relativamente, con mucha complejidad entre medio, pero uno veía por fuera, era más fácil obtener y levantar capital. Latam y Chile en particular, yo creo que en esto tiene una ventaja. Hemos visto que Chile es un país históricamente averso al riesgo, y fue complejo para los emprendimientos partir. Los que yo les mencionaba al principio, estos Cornershop, estos Notco, Betterfly, las historias siempre eran como en Chile no nos creían, y costó mucho generar un ecosistema. Hoy el ecosistema está más robusto, pero creemos que las empresas que se desarrollan en este país ya tienen una visión un poquito más aterrizada, más económica, y por lo tanto tienen una ventaja. ¿Cuáles son, y si podemos, Maga, pasar a la siguiente slide? ¿Cuáles son los principales desafíos y por qué estoy haciendo una cita? Acá hay 4, se hizo un reportaje en la tercera y se citaron a 4 founders de Políglota, del Gramo, de Book, y el último se me olvidó, pero era Exevelin, donde decía cuáles eran los desafíos que tienen. Y uno podía dar, porque acá los fundadores daban tips para mejorar la propuesta de valor de los emprendimientos, uno podía notar al menos que en los mensajes de estos fundadores habían 2 fases. Una fase 1, que tiene que ver con el problema que se quiere resolver, la visión de los fundadores, el sueño, o incluso el mismo equipo que se arma de estos fundadores, y una fase 2 que iba más relacionada con las métricas, con el impacto en el mercado y una potencial escalabilidad del negocio o próximos pasos. Pero quizás, si uno, no me quiero detener tanto en esto, pero si uno hiciera el símil, bueno, eso es la vista, o como lo vemos nosotros, eso es el mensaje que uno da al mercado, cómo tú te planteas hacia el mercado. Pero si uno hace el símil y trata de mirarse en el espejo, y por así decirlo, mirarse al ombligo, ve que los mensajes son un poquito distintos, o tienen otros enfoques. Si pasamos, Maca, a la siguiente slide, salió hace unos meses un reportaje en el diario Pulso de la Tercera, en donde se hablaba a nivel de Corfo de cómo hacer frente a la decisión de las startups locales de abrir sus matrices fuera de Chile. Y llamaba mucho la atención porque decían, bueno, hay 2 mercados que son potencialmente los que están recibiendo más matrices de emprendimientos chilenos y que están migrando, que era el estado de Delaware en Estados Unidos y las Islas Caimán. Ya hablaba ahí el timonel de Corfo en ese minuto, José Miguel Benavente, que decía, bueno, ¿cómo yo incentivo que no obstante la matriz se vaya afuera, yo mantener el talento, la generación de oportunidades en el país? Nos llamó con Maga mucho la atención el reportaje porque, si se fijan, el primero era, bueno, cómo me miro el mercado, pero este tiene que ver un poco en cómo armo mi empresa, cómo me miro el ombligo, cómo yo decido qué es más eficiente para mí como emprendimiento en un proceso de crecimiento o de formación de una estructura. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Y esto, les juro que son los últimos 2 minutos que lo relateo con esto. Es que uno mira a los fundadores, uno mira a los emprendimientos exitosos y
y mencionen cuáles son las consideraciones y elementos claves, y al menos a Maca y a mí echábamos de menos algo. Echábamos de menos, y yo creo que la respuesta ahí es súper fácil, es porque son muy fome estos temas, pero echábamos de menos consideraciones legales o tributarias presentes en la fase 1 o ya presentes en la fase 2, que era ya más métrica, financiera, escalabilidad. El hecho es que efectivamente nosotros lo vemos día a día, trabajamos en tributación internacional con clientes, dentro de los cuales están startups locales ya grandes, están migrando sus casas matrices al exterior. Y como decía el reportaje, no están equivocados. Puede ser Canadá, puede ser Estado de Delaware, puede ser Islas Caimán. ¿Cuáles son las razones? Una es porque se está buscando tener fuentes de financiamiento internacionales, porque hay más disponibilidad de fondos afuera, y los gringos hacen o tienen el concepto del business as usual. O sea, yo quiero trabajar contigo, pero como a mí me acomoda, como yo lo he hecho durante toda mi vida. Y como a mí me acomoda, yo lo he hecho durante toda mi vida, es que a quien yo le pongo la plata o invierto es una SPV en Caimán, es una SPV en Delaware, que es la matriz. Pero también obviamente tiene otros impactos esto. Tiene impactos claramente tributarios. Son conocidos Delaware e Islas Caimán como, por así decirlo, paraísos fiscales, pero no entendemos muy bien qué significa que sean paraísos fiscales. La pregunta de fondo, antes de entrar en el detalle de esto, es si es que nosotros, y por nosotros los interpelo a quienes están en procesos de emprendimiento, a quienes son asesores legales en etapas tempranas, se ponen a pensar desde el principio en este tema. Por ejemplo, sabemos qué impuestos paga el negocio: impuesto a la renta, PPM, IVA, timbre, patentes municipales. Sabemos cómo impactan, tenemos un modelo de negocio en el cual vemos cuál es el impacto medible, o incluso ya pensando muy a largo plazo, sabemos, por ejemplo, cuántos impuestos pagaría si yo vendiera mi negocio, si yo vendiera una parte. ¿Tenemos alguna idea? Lo que nosotros como diagnóstico inicial hacemos es que nosotros trabajamos en M&A y venimos un poco del futuro y aprendemos de estos errores. Nosotros entramos, y les comento muy cortamente, nosotros entramos en una etapa de venta de una empresa. Y lo que nosotros hacemos usualmente es asesorar a clientes grandes que buscan obtener financiamiento, o sea, otorgar financiamiento a una empresa o lícitamente comprar. Y nos pide, bueno, se firma una carta de intención no vinculante, se firma algún tipo de term sheet o un LOI, y nos dicen, bueno, todo esto está supeditado a que se cumpla con un proceso de due diligence. Entonces, ¿qué es lo que finalmente se revisa en un proceso de due diligence? Tiene distintos elementos, pero se revisa legalmente cómo está constituida una empresa, qué tipo de propiedad tiene sobre los intangibles, quiénes son sus accionistas, cuál es el cumplimiento tributario o contingencias tributarias, financieras también, laborales también. Entonces, en la suma, lo que se revisa o qué es lo que se obtiene es una serie de elementos que son vistos como contingencias o eventuales impactos en el negocio, que para ustedes, emprendedores o ustedes, asesores de emprendimiento, van a significar más trabajo finalmente, o un ajuste en el precio, o una demora en el pago, o un SPA que tenga que ser negociado de forma más robusta porque se requieren cláusulas un poco más gruesas para cubrirse de ciertos riesgos. Entonces, Raya, para la suma, bienvenido a este espacio de conversación. El diagnóstico es que importan y queremos conversar con Macarena en qué tenemos que tener presente a la hora de ir desarrollando un emprendimiento o ir asesorando. Así es. Entonces, bueno, de nuevo, bienvenidos a todos los que se han podido conectar. Tomando lo que decía Ignacio, la idea de hoy, que es una hora, así que no pretendemos hacer una clase magistral, pero sí, en el fondo, poder conversar y que ustedes se queden como al menos con la idea de cuáles son los puntos que son relevantes y que quizás no estaban dentro de su radar cuando deciden emprender, hacer un negocio. Nadie está normalmente pensando en el final. Pero como les decíamos con Ignacio, nosotros venimos desde el futuro y el principio es el minuto idóneo para precisamente pensar cómo yo voy a terminar, cómo puedo tener un proceso exitoso de término. O incluso
en el intermedio, que puede ser un proceso exitoso de levantamiento de capital. Y lo que habíamos descubierto con Ignacio conversando era que había poca oferta, o se hablaba poco de esto, había mucho, o se le había dado mucho bombo al emprendimiento, a las startups, a algo levantar capital, en el fondo quizás desde una mirada, que es la más entretenida, ¿verdad? Es la más sexy, como digo yo, pero lo legal y lo tributario, porque nadie quiere mucho lamentablemente a los abogados, mi marido siempre me lo dice, no nos ponemos a pensar en esto. Esto queda a la cola, queda al final, y lo voy resolviendo porque me toca, porque alguien me dijo, porque mi futuro comprador me lo pidió, porque tengo que ir a levantar rondas de capital y me están pidiendo cierta información que no tengo, que no sé, que la tengo desordenada y que no tengo idea de lo que me están hablando. Y eso sale muchísimo más caro al final del día, hacerse cargo de esto al final. Entonces, hablando con Ignacio, dijimos, bueno, lo que falta quizás es que a los asesores de emprendimiento en épocas tempranas, a los mismos emprendedores, les vayamos de alguna manera haciendo quizás más fácil, más accesible esta lógica, y que nos pongamos a pensar por qué los impuestos importan, y sobre todo, qué puedo hacer y dónde específicamente es que mi estructura jurídica es relevante, el tener al día mis declaraciones de impuestos es importante, y así. Entonces lo que pueden ver ahora en la pantalla es un pequeño como semicírculo de lo que es el proceso de vida desde el punto de vista legal tributario de una empresa, y que queremos ir conversando con ustedes, ¿ya? O sea, que ustedes acá nos puedan ir interrumpiendo con sus preguntas, y que con Ignacio nosotros vayamos pimponeando cada uno de los como highlight en estas etapas. Entonces yo parto porque tengo una idea. Perfecto, tengo una idea, me conseguí un partner, tengo un amigo que quiere venir conmigo, puedo yo ser el de la idea y mi amigo el que tiene el capital, podemos los dos tener la idea y ninguno tener el capital y salir a buscar capital. Entonces ya, o sea, ahora no es solo, ok, tengo una idea, o me meto en Instagram o algo, me meto a, no sé, a buscar capital de una en Startup Chile, no, tengo que formalizarme. La informalización en los negocios en Chile es muy alta, gran parte por desconocimiento, y también porque es algo árido. Cada vez, con, por ejemplo, la idea de empresa en un día, esto se ha comenzado a ser más sencillo. Pero lo primero que deberíamos preguntarnos es cómo me formalizo. Y cómo me formalizo nos lleva a la pregunta como qué tipo social es el tipo, y esto significa en castellano, qué tipo de sociedad, porque existen distintos tipos de sociedad, conviene, me es útil para mi negocio hoy día, pero también puedo pensar mañana que quiero invitar a alguien a, por ejemplo, a compartir el negocio conmigo, o quiero invitar a alguien a que me financie, a que me meta capital, o el día de mañana si yo quiero y salgo a vender. El detalle de cada uno de los tipos sociales es algo que vamos a ver con más detalle, sin duda, en el curso que viene ahora en octubre, donde va a ser precisamente esa la instancia. Pero por ahora ir conversando que existen distintos tipos. En Chile existen básicamente sociedades de capital y sociedades de personas, y no es así como a la chuña a la que yo le elijo, va a depender de un pequeño análisis, quizás no demasiado sofisticado, pero de quién es mi socio o quiénes son mis socios y cuál es mi tipo de negocio y para dónde yo lo quiero embarcar. Y de eso va a ir dependiendo. ¿Por qué? Porque una estructura elegida hoy día puede tener efectos el día de mañana, porque la voy a tener que cambiar, porque no me fue útil, y eso va a ser tiempo y dinero, o porque puede haber quedado mal hecha. Aquí yo no sé si dentro de los que están en el webinar anterior, aquí alguien nos preguntaba sobre las empresas en un día, como sobre qué convenía. Conviene, porque hoy día existen en Chile dos regímenes. Tengo un régimen tradicional, de hago las sociedades como se han hecho en los últimos 100 años, o hago un mecanismo más sencillo y más simplificado de empresas que en un día, a través de la página web, yo entro, tengo mi sociedad e incluso obtengo mi RUT. Hago el inicio de actividades, todo en una. Y ahí conversábamos que a priori debiesen las dos formas legales ser igual de válidas. Ahora, en nuestra experiencia, de cara en due diligence, ya en el fondo viendo las empresas que se están preparando para venderse,
todavía sigue siendo preferible tener una estructura tradicional, por el orden de la documentación, porque la empresa de un día es un formulario que uno va rellenando, y si uno no tiene una especialidad jurídica o no ha tenido una breve asesoría, puede que terminen poniéndole cláusulas que no corresponden, o que en realidad los poderes no quedaron bien establecidos, y como decía Ignacio, todavía los grandes, quienes compran, están acostumbrados a hacer los negocios como ellos saben hacer. Y hasta hoy día esto no significa que en el futuro no debiese serlo. Todas nuestras buenas energías para que Empresa en un día pueda el día de mañana transformarse en el gran sistema, pero por hoy día sigue siendo recomendable hacerlo por la vía tradicional, porque si no eventualmente van a tener que emigrar igual. Tengo sociedades, quizás en breve tengo sociedades anónimas y sociedades por acciones, y tengo sociedades de responsabilidad limitada, y tengo empresarios individuales de responsabilidad limitada. Esas son básicamente las figuras jurídicas que existen hoy día en Chile, y en las cuales vamos a poder ir eligiendo en nuestro pool. Si yo soy solo, y tengo solo la idea, y quiero emprender, hasta hace un par de décadas quizás yo no iba a poder hacerlo a través de una persona jurídica distinta, porque todas las sociedades me iban a pedir un segundo, un partner, un compañero, un socio. Hoy día sí tenemos, y quizás es en boga el tipo social más conocido, que son las SPA. ¿Por qué? Porque me va a permitir iniciar actividades, yo voy a poder emprender, voy a poder tener una persona jurídica distinta de la mía. Las personas jurídicas tienden, o en el inicio, es para proteger mi patrimonio, porque está bien, yo quiero emprender, pero yo no quiero que me saquen a remate de mi casa, estoy pensando muy en el inicio, ¿verdad? Entonces, es por eso que yo normalmente voy a emprender a través de una figura jurídica, voy a separar lo que soy yo, Macarena Ferrer, y mi patrimonio personal, y lo que va a ser esta aventura de emprender. Y las SPA es quizás hoy día la figura jurídica más utilizada en el mercado, porque tienen la flexibilidad de poder permitirme ser un solo accionista o de tener a otros accionistas conmigo. Luego yo me pregunto, bueno, ya, supongamos que logré y definí el tipo social, definí si lo hice ya sea empresa un día, lo hice en mecanismo tradicional, tengo mi compañía, perfecto. Tengo los poderes bien constituidos, estoy ordenadito. Ahora, ¿cómo sigo? ¿Cuál sería como el segundo paso una vez que yo constituí la sociedad? ¿Qué debiese ahora yo estar pensando? Para seguir en el fondo estamos en la lógica jurídica tributaria de los negocios. ¿A alguien se le ocurre? ¿O alguien aquí de los que ha emprendido, tiene un emprendimiento, lo está pensando? ¿O estamos hoy día todos muy tímidos? Yo ahí, Maca, quería, antes de quizás pasar al siguiente paso, compartir un par de temas que nos pasaron en el equipo. Perfecto. A principios de este año, participamos en dos procesos donde en ambos, uno fue una fusión y el otro fue una compra de emprendimientos no tan grandes, pero estamos hablando de un emprendimiento ya que fue un proceso de éxito y que salió, y que ambos eran empresas en un día. Buenísimo. Y un buen punto el que mencionabas, Maca, porque siendo súper honesto, yo creo que tiene mucha validez decir, bueno, el sistema empresa en un día sirve, no incluimos abogados o es mucho más barato que contratar asesoría legal y armar la escritura, publicar y inscribir. Pero lo que nos pasó sí en ambos casos es que cuando llegamos al proceso de venta, el potencial comprador o la empresa que se iba a fusionar con la sociedad chilena era extranjero y no entendía el concepto de empresa en un día, como la estructura de los estatutos, y no entendía muy bien cómo era la estructura de poderes de esas empresas. Entonces, finalmente, en una de ellas estaba súper atomizada la propiedad, ¿ya? Y eso nos pasó, o sea, estaba hiperatomizada la propiedad, había más de 70 accionistas, y fue un tema en que el asesor legal del emprendimiento en ese minuto tuvo que hacerse cargo como de la forma de estructurar los poderes para que la venta fuera, porque finalmente nuestro accionista quería, nuestro potencial inversor quería conversar con una persona, no necesita conversar con los 70. O sea, a mí, Exacto. obténme una firma y el resto tú para adentro ve cómo repartir la torta.
Y con el otro, lo que me pasó fue que los certificados que obtenías en la página de empresa en un día tenían un capital, pero después ellos habían, y esto suele pasar, ellos habían después puesto más plata, ido aportando o pagando por cuenta de la empresa con sus cuentas corrientes personales, lo cual es muy usual en una etapa inicial. Y ellos después le comunicaban al cliente no, que eso era capital, pero no estaba formalizado dentro de la estructura misma de la sociedad. No estaba reconocido en la cuenta de capital, no habían habido aumentos de capital, y eso después tiene un impacto tributario. Yo estoy diciendo, bueno, tengo capital, ¿por qué? Porque finalmente yo tengo costo también. O sea, voy a costear mi inversión. Entonces eran dos temas que, si bien no es que a priori uno se decante por uno o por otro, hay que tener esto en mente, estos temas más prácticos que van saliendo ya en los mismos procesos. O sea, tener bien respaldado lo que es capital y lo que es no, informado como capital, tener bien armada la estructura de poderes para especialmente después ser tú como accionista mayoritario o controlador quien tenga las negociaciones y pueda suscribir acuerdos en representación de tus otros accionistas. Esos son temas que yo creo que se pueden tocar desde el inicio, en lo que tú dices, como cómo me formalizo, cuáles son mis opciones, y te van a ahorrar mucho tiempo en un futuro. De hecho, Ignacio, lo que sí es muy interesante y yo creo que démosle quizás una segunda vuelta para los que nos están escuchando. Acá voy a tomar dos cosas. Primero, lo de los estatutos de las empresas en un día, que es como este formulario. Y es por eso que yo decía que, claro, sin un poquito de asesoría jurídica, el formulario te puede llevar para cualquier lado. Y en fondo, con quien tú vas a hacer negocios, estás acostumbrado a hacer negocios con otra estructura. No es que no vaya a funcionar, es que es desordenado. Los poderes, y como de nuevo, es como tú vas respondiendo preguntas a nivel de poderes, puedes terminar como con un tutti frutti. Entonces, a ver, ¿qué cosas podemos ir considerando que son súper importantes? Primero hay una parte como estética. De la empresa en un día estéticamente, para otro parece complejo, porque las sociedades régimen general se parecen un poco aquí en la quebrada de la Gina, en el resto del mundo funcionan con escrituras públicas, todos los gringos saben que una escritura pública, todo el mundo lo entiende. Luego, estructuras de poderes, lo que decía Ignacio, como que claro, al principio se está constituyendo y solo tenéis una idea y eres tú y tu amigo o un par de amigos. ¿Qué son los poderes? ¿Quién es el gerente general? ¿Quién puede firmar? Como que no te pareciera, quizás te va a preocupar quién puede firmar un cheque o quién puede girar la cuenta corriente y no te vas a preocupar de otros poderes que sí son importantes. Y para lo otro vas a dejar que firmen todos, como por querer justicia o para que nadie se vaya con los tarros, que es como el miedo inicial, ¿verdad? Pero si eso tú lo tomas en una etapa inicial, si tú ya te estás creciendo y vas a salir en un proceso de venta, tienes que reconsiderarlo. O sea, si no lo viste en el principio y en el principio todavía estás un poquito que no tengo tanta confianza para que firmemos y estás diciendo que de 5 firmemos 4, para todo el resto que no sea, por ejemplo, firmar cheques, ver la cuenta corriente, firmar los contratos de trabajo, que es lo normal, piénsalo de nuevo. Porque como dice Ignacio, en procesos ya sea de levantamiento de capital o de venta, es la chacra, o sea, vamos a querer a una cara, ¿verdad? A una cara visible para que sea el que tenga la capacidad de negociación. O sea, los poderes parece fome, parece que no sirve tanto, que algo que me pide impuestos internos nomás, no, puede tener más relevancia. Y respecto a lo del capital, esto sí que lo hemos visto. Acá está haciendo una pregunta Javiera, al tiro Javiera. Respecto a lo del capital, esto sí que es un clásico, quizás para que nos escuches. Ok, yo hice, ¿qué capital necesito para como constituir mi empresa? Da lo mismo, 1 millón, te dicen, ya, sí, es nominal. Estoy recién como partiendo, ya, le puse eso, me olvidé que existía algo así como una escritura que decía capital, y en la medida que efectivamente necesité dinero, le empecé a meter. Pero no me preocupé que había una contrapartida que era legal y tributaria, que era actualizar el capital. Y tengo incluso casos, o hay casos en que contablemente pueden haber aumentado el capital por los ingresos, ¿verdad? Pero jurídicamente no. Y esto es un temazo, problemazo, esto va a ser una contingencia que les va a salir en rojo, morado, chispita, el día de una venta, pero también en su diario vivir, porque el capital, chicos, es lo que se llama, va a constituir parte de su costo tributario, que parece chino, pero ¿qué es lo que es? Cuando ustedes se preguntan, cuando tengan que vender y tengan que decir cuánto impuesto voy a pagar, va a ser la diferencia entre lo que les costó su costo, el capital, pero no lo que pusieron solo en su cuenta corriente, sino lo que estaba en la escritura y el precio de venta.
Entonces, el capital inicial, ay, ponle 1 millón, si da lo mismo, perfecto. Pero si ustedes efectivamente empiezan a capitalizar a la sociedad, sepan que tiene que haber un correlato jurídico legal, además de contar. Javiera Silva nos pregunta que si ya tiene una empresa creada en un día, ¿se puede traspasar al sistema tradicional? Sí, se puede migrar. No hay problema en la migración de empresa en un día. Y creo que en tu caso, Ignacio, tú migraste, el cliente migró, ¿no? No terminó migrando. Ah, Hicieron el ya. ajuste y después en el SPA hicieron como un rep and warrant de cualquier contingencia adicional. Claro, pero ven que en el fondo no les salió tan gratis, o sea, tuvieron que dejar como garantías, tuvieron que entrar o sea, fue un punto de negociación. Pero sí, se Sí, puede no, y una migrar. semana que estuvimos dándole vueltas, o sea, fue Entonces, totalmente evitable. no es que nosotros queramos parecer como los enemigos de Empresa en un Día, por favor, si Empresa en un Día nos está escuchando, no es el caso, pero hoy día el sistema todavía está en pañales, está súper bien intencionado, creo que puede ser algo muy bueno si se implementa correctamente, sobre todo en las formas, que mantengan las formas que tienen las escrituras públicas, que mantengan las formas que el resto del mundo conoce cómo funciona una sociedad, y este formulario tiene que tener más cuidado, porque si no aparecen estos híbridos. Pero Javiera, sí, se puede migrar, no hay problema. El cómo se migra, les voy a decir así como podemos verlo en el curso, hay una manera, pero no es imposible para nada. Y la gracia, me imagino, es porque tú quieres mantener tu root, porque quieres, en el fondo ya tienes la persona jurídica creada y ya la tienes andando, no habría problema. Gonzalo Pastene tiene la mano levantada. No sé, Gonzalo, si vas a poder hablar. Inténtalo. No sé si está habilitado. Ah, ¿Me sí, escuchas? puedes hablar. Sí, Gonzalo, ¿cómo estás? Ya, mira, en cuanto, concuerdo perfectamente contigo respecto a la diferencia entre el formato antiguo o el tradicional con el formato de la empresa en un día. Yo en lo personal trabajo y creo que es mucho mejor el formato tradicional por el mismo argumento que tú decías. Y en cuanto al tema del capital, considero, agregaría un punto más a lo que tú decías, respecto a que muchas veces cuando a uno le piden hacer una sociedad, preguntan de cuánto es el capital, cuánto capital pongo, y como tú dices, o sea, lo que yo digo siempre al hacer una sociedad es que sea un capital no tan bajo para que, por ejemplo, al ir a levantar capital a un banco, un fondo, etcétera, no sea no sea tampoco el capital que tiene la empresa, pero por otro lado, tampoco irse a un capital de 100 millones de pesos, porque en ese caso también el Servicio de Impuestos Internos va a acertar y va a decir, oiga, ¿usted de dónde sacó esos 100 millones de pesos? A ver, Entonces, Ahora, Gonzalo. sí, ¿perdón? dale, Maca, perdón. No, muchas gracias, Gonzalo, por tu comentario. Veo que eres un compañero abogado, por lo que nos dices. Pero aquí vamos a hacer 2 puntos que están muy buenos justo lo que nos está diciendo Gonzalo. Como cuando la pregunta es como, ¿qué capital pongo en el inicio? Bueno, la respuesta real, así como sincera, debe ser lo que vas a poner, lo que va a haber. Luego te dicen, normalmente muchos te dicen nominalmente pon 1 millón, 10 millones como nominal, pero debiese ser lo que tú vas a aportar realmente, porque tú vas a tener un plazo para entregar ese capital materialmente, y si no se te va a disminuir, por un lado, legalmente. Tributariamente, es importante que sea el que está pagado. Bueno, tú puedes poner capital nominal muy grande, pero sobre el capital pagado es el que va a tener efecto tributario. Por ejemplo, base para patente municipal, y bueno, para todas las otras determinaciones, ¿verdad? Entonces, en realidad, y respecto de cómo el argumento del financiamiento, claro, el banco te va a pedir, ir a pedir un crédito, te va a pedir tu balance, pero tú en tu balance, chicos, los que quizás no ven tanto contabilidad, vas a tener que distinguir capital pagado y capital como suscrito. Son conceptos distintos. Entonces, una cosa Sí, es mi intención de que quiero pagar, y otra es que el capital que efectivamente pagamos. Entonces, la regla general, lo que me gustaría que todos se quedaran, es el capital que vamos a pagar. El capital que voy a efectivamente pagar hoy día, y si no le pago hoy día me comprometo que lo voy a pagar dentro de los 3 próximos años, o el sí, plazo que pero me haya puesto. efectivamente
de acuerdo a la escritura, el capital se encuentra pagado. De acuerdo a la escritura. Sí, pero Gonzalo, la realidad va a poder más que la escritura, porque en un due diligence te van a pedir cartolas y en tu cuenta bancaria, ¿dónde está? ¿Dónde está ese capital? Necesitamos Sí. que eso tenga un correlato en la vida. Sí, Me dices lo poco sé. convencido, yo me puedo tirar de guata para decirte que sí, que vamos a No, no, necesitar sí. tenerlo pagado. O pagado en Sí. el plazo que digamos. Sí, sí. Y lo otro, a mayor abundamiento también, un problema que se produce con la sociedad de la empresa en un día, y que me pasó, que había una sociedad que hizo la empresa en un día, pero puso el capital por pagar, y después no teníamos cómo acreditar ese capital pagado después. Entonces quedaron los socios fundadores sin el capital pagado, ingresaron un socio que sí tenía el capital y que a él se le ingresó con el capital pagado. Entonces los socios fundadores no tenían capital pagado. Entonces ya no sé qué pasó con los clientes, pero se les iba a vencer el plazo, se iban a quedar sin capital, y el nuevo socio, el recién llegado, iba a tener el capital pagado y él iba a quedar como único socio. Entonces esos problemas, como dices tú, del tema del formulario, generan los problemas. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Ignacio, ¿tú querías comentar algo? No, yo creo que son temas súper importantes, pero avancemos nomás, démosle. Perfecto, sí, ya se nos está pasando la hora. Ya, entonces, ahora ya, ¿cómo impulso, bueno, vimos mis opciones, cómo impulso mi negocio o qué alternativas de financiamiento tengo? Esto también es otro de los puntos, o sea, cuando con Ignacio pensábamos el curso decíamos ya, aquí teníamos que organizarnos en el inicio, vamos a hacernos las preguntas cómo nos formalizamos, qué es lo importante, lo que hemos estado hablando de alguna manera aquí, y después es como la etapa intermedia del negocio, que estoy funcionando, parece que más o menos me está yendo bien, pero necesito levantar capital. Y levantar capital pareciera ser quizás una maniobra meramente comercial, pero tiene un correlato jurídico tributario que es importante que nos hagamos cargo. Y este va a venir uno de la mano con lo que parece que hemos descorrayado, pero la forma jurídica también, porque en el fondo, ¿cómo yo voy el financiamiento, cómo podría tenerlo? Yo podría tener un financiamiento como que me presten dinero, ¿verdad? O yo podría invitar a socios o accionistas con ciertas condiciones de entrada y de salida para que financien. En ese minuto va a ser importante cómo esté vestido. A que finalmente lo que tengamos es que la disponibilidad de información y la calidad es un impacto al contrario de lo que debe ser, que debe ser data que nos sirva, es la falta de data lo que nos perjudica. Y un segundo elemento, para no alargarme tanto, es las bases de preparación de esta información. En impuestos hay un hecho clave que es que tú tienes que tener información de respaldo de todo lo que está en la contabilidad. No, la contabilidad se presume fidedigna, pero créanme que cuando uno va a conversar con el Servicio de Impuestos Internos, la visión de la autoridad es que es lo menos fidedigna que hay. O sea, tráeme algo que me acredite que lo que está contabilizado es correcto. Y nos suele pasar, estamos pensando en un negocio que uno le mete capital, uno quizás consigue alguna deuda, algún crédito menor, y, le vamos pachando para adelante y vamos generando quizás en los primeros años algún tipo de pérdida operacional. Entonces, eso tributariamente es un beneficio, y lo estoy poniendo entre comillas, porque significa que el negocio está en pérdida, pero porque está invirtiendo finalmente más de sus ingresos del año, pensando en un crecimiento futuro, pero con lo que iba anteriormente, no es suficiente que yo solamente tenga registrada la pérdida operacional en mi contabilidad o en algún tipo de auxiliar para efectos tributarios. O sea, tengo que tener la información, tengo que tener el respaldo, tengo que tener el soporte. Y es parte del ciclo de vida, es el orden. Eso les puede pegar en el futuro. Y en ese mismo sentido, Ignacio, que era incluso con lo que comentaba Gonzalo, a ver, aunque ustedes siendo fundadores o asesores en épocas tempranas,
Está bien, no somos todos contadores o todos auditores, pero hay un mínimo, y esto ha llegado a ser nuestra creencia con Ignacio, de estar metido, nosotros claro, somos muy técnicos, pero creemos que hay un mínimo que es necesario y que no es tan complejo, pero que que puede cambiar radicalmente o la brújula para los emprendimientos, si es que el fundador algo sabe, algo entiende, o si el asesor algo sabe o algo entiende de, por ejemplo, que tiene que llevar, o sea, no tiene por qué saber todo cuáles son los formularios que deben presentarse, pero si tiene en su cabeza la noción de que yo debo llevar todo ordenado, si tiene en su cabeza la noción que todo debe estar respaldado, que no sirve con que solo diga el contrato o la escritura que se pagó el capital, sino que debo tener la cartola bancaria que hable en el mismo sentido, y si el contrato dice que yo pagué 10 el 10 de septiembre, yo tengo que tener el banco el 10 de septiembre, si había un impuesto que se tenía que pagar ese día, tiene que estar en esa misma fecha el certificado de pago, porque si no eventualmente voy a tener multa, como esa idea de ese orden y que todo debe tener un respaldo y que no basta con que ni la contabilidad me lo diga, ni el contrato me lo diga, porque el Servicio de Impuestos Internos es tan reacio a creer solamente en un registro contable, usted si solo me mostró un contrato que está aquí, si el papel firmado por Perico Los Palotes. Curiosamente no le cree tanto a esta idea de, para los que son abogados hay contratos que son consensuales, al servicio eso usted no me venga, o sea, véngame con el contrato fecha cierta. Si vamos teniendo esas ideas metidas, ya nos va a ir ayudando, aunque no seamos técnicos en contabilidad, en impuestos o abogados. ¿Por qué? Y ya lo adelantaba Ignacio, esto al final del día, en un proceso de due diligence, ya sea pagamento, financiamiento, puede ser incluso plata. O sea, si por ese motivo no declararon el IVA cuando había que declararlo, si por ese motivo no tienen los respaldos para un préstamo, que pagaron intereses, que después le generó una pérdida, eso no es como, chuta, no lo tengo. Eso es plata. Después puede ser, o sea, efectivamente, parte de lo que nos vamos a dedicar nosotros es a cómo contabilizar o a monetizar esa contingencia, que es evitable en la etapa temprana. Entonces, y esto, cuando hablamos de financiamiento, nos pasa ya con Ignacio, dado que nos queda poquito tiempo, es lo mismo, esto es lo mismo, son las mismas normas que cuando estamos pensando en un exit. Cuando hablamos de exit es que hoy día todo el mundo de emprendimiento está muy agringado con muchas siglas, pero hablamos del exit de la salida, cuando vendo, cuando me compran, ¿ya? Entonces, en esa etapa que ya sería como la etapa final, también es el momento donde yo tengo que tener mi casa ordenada, la tengo que haber tenido ordenada antes. Entonces, métricas, como decía Ignacio, qué cosa que sería bueno, que nos gustaría que se pudieran llevar hoy día. Es importante preguntarse en el inicio estas preguntas. Las formas jurídicas son relevantes en el inicio. Los poderes, no da lo mismo si lo hago en una notaría, en empresa en un día, si lo hago así o lo hago acá. Necesito tener la información porque la información del préstamo, la información del pago del impuesto, la información tiene que estar ordenada y disponible. La información debe estar preparada en bases correctas. Y esto es algo que podemos ir generando como un hábito desde el inicio, y que en el final nos va a hacer o una menor contingencia o una salida como expedita, o incluso plata más efectivo, porque te pueden retener parte del precio frente a estas contingencias que tienen un valor. Entonces las decisiones que tomo hoy día de todas maneras me afectan en el futuro. Sí, y de repente, Maca, podemos comentar un poquito de, hablando de este exit, no sé si a ustedes les ha tocado verlo, pero si hay alguna idea de cuánto del impuesto que yo eventualmente, supongamos que me fue bien, no estamos hablando de un unicornio, emprendimiento, no sé, yo he visto ventas desde los 2.000 millones de pesos, no sé, que es un monto súper importante, porque le pegan el bolsillo a uno. Y la estructura que tenía era, bueno, no, yo tengo como persona natural, tengo mi porcentaje en esta sociedad. Supongamos el 50+1 de la sociedad. Entonces a mí me tocan 1.000 millones de pesos. ¿Tenemos alguna noción, o importante que la tengan, y ese es el mensaje final,
de cuánto es lo que yo pago de impuestos. Y esto también tiene un punto súper relevante de cuáles son las estructuras ya un poquito más, y lo que veíamos en esta noticia, que bueno, hay matrices que están migrando a Caimán, hay matrices que están cambiando en Delaware, pero si yo vendiera mi empresa en Chile y ganara plata, o sea, generar una ganancia de capital, esa ganancia de capital en Chile, si yo tengo la inversión directa, este efecto va directo, línea a tu valor complementario. Y yo quiero Y tu hacerle valor una pregunta. ¿Usted sabe, alguien sabe cuánto es? Si fuera cuando dice Ignacio, como, ¿cuál es este global complementario? ¿La tasa? ¿No? O quizás sí, pero ya empezando en el 18. Claro. Pero es hasta el 40%. Ahora, son tasas nominativas, progresivas y otras son las efectivas. Supongamos que tú tienes solamente este emprendimiento, las tasas efectivas, dependiendo de cuánto tú estés en el tramo del 40, pueden llegar al 20, 25%. De todo, depende del precio de venta, pero un impacto importante. Entonces, a nosotros nos pasaba que se firmaba un acuerdo no vinculante, un LOI con el potencial comprador y decía, el comprador te va a pagar tanto, y después el accionista se lo pasaba a sus socios y decía, mira, hoy nos van a pagar esto, oh, nos van a pagar esto. Y era como, después, sí, pero el punto es que, pero tú cachai que es eso menos lo que vaya a pagar de impuestos, y es como, es que quizás ya no me hace tanto sentido y cierra el negocio. Pero eran preguntas que salían cuando tú ya tenías el acuerdo no vinculante firmado, no era algo que saliera al principio. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que es, quizás vale la pena, previo a entrar en estos procesos, en repensar cómo sería una estructura que fuera más eficiente desde el punto de vista de cómo costear tu inversión, o sea, todo lo que decíamos de acreditar efectivamente costo, porque ese costo es menor, es una menor rentabilidad, una menor ganancia de capital, se te descuenta de tu precio para el efecto de pagar impuestos, o generar estructuras quizás de sociedades holding que permitan o posterguen impuestos finales, que son el valor complementario, o hay algunas que son, se habla del flip, de salir al exterior en estas jurisdicciones que quizás son más usuales para los inversionistas gringos y vale la pena explorar esa alternativa. Pero raya para la suma es tener esa posibilidad de revisarlo, de conversarlo, porque también les voy a contar una incidencia con otro cliente que vimos en que lo que fue este cliente que fue la fusión. Entonces, lo que le dijo el comprador, le dijo, mira, yo no te voy a pagar todo en plata, porque quien compró también era una startup, entonces estaban como, era una startup un poquito más grande que la otra nomás, pero era también una startup. Entonces dijo, no puedo pagarte todo en plata porque no tengo caja, o la caja es capital de trabajo, entonces lo quiero destinar a capital de trabajo. Te voy a pagar la mitad en plata y la mitad te lo voy a pagar en acciones de la startup, en ese caso era una startup que estaba en Delaware, efectivamente, la matriz. Va a pasar acciones de la matriz. Y el cliente chileno, nosotros fuimos por el extranjero, pero el cliente chileno le dijo, pero buenísimo, porque obviamente tengo la plata hoy por un 50% y tengo tanto a cierto cap table de la extranjera, pero que es una proyección iba a representar un valor mayor. Pero resultó ser de que no repararon que en Chile el precio no es solamente lo que se te paga en caja. O sea, la acción valorizada, porque obviamente está valorizada, porque había un acuerdo vinculante luego, entonces decía, yo valorizo la empresa en, no sé, 10 y pago 5 en caja y 5 en acciones, pero son los 10 el precio. Entonces, lo que uno paga impuestos en Chile, a no ser de que haya alguna condición que se tenga que cumplir, pero si fuera, mira, te paso en caja y te paso en acciones 5 y 5, yo pago impuestos por los 10 en Chile, aun cuando haya recibido caja por 5. Y ahí era el tema de la acción, y decían, bueno, pero de la caja, si pago por los 10 de la caja, al final me quedo como con un 2. Se me va 3 de los 5 de la caja en el pago de impuestos, porque el impuesto se calculó sobre 10, no sobre 5. Entonces, son temas que ya en esa segunda derivada, en esa segunda discusión, fue un dolor de cabeza. Se tuvo que negociar un cambio, armar una estructura como una especie de flip entre medio
para llegar a algo más eficiente, si no, no se podía llegar a cabo el negocio. Sí, pues, Hay una pregunta, a ver. ¿no? Sí, Vázquez Miguel nos pregunta, es muy importante lo que mencionas, Nacho, al final del día, todo lo que han comentado, mantener el orden, acreditar, respaldar cada movimiento, los aumentos de capital en dineros, especies, se resumen en la determinación del costo tributario. Ahí está lo que tenemos que defender a muerte. Buena charla, Nacho y Maca, un abrazo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Miguel. Miguel. Y sí, o sea, obviamente esto es más que, y quizás otro tip a nivel de negociación de un M&A, pero el costo tributario, o sea, el efecto para el que vende es relevante porque pagas impuestos por lo que ganas. Pero para llegar a determinar el precio, hay todo un proceso previo, que era lo que mencionaba Maca también. Todo este proceso de due diligence tiene, por un lado, una revisión financiera, una revisión laboral, una revisión legal y una revisión tributaria. Y en impuestos lo que nos toca ver es que nosotros usualmente somos los malos de la película en esto y tenemos que levantar contingencias. Y la otra vez, en el webinar pasado, comentábamos que, claro, no todas las contingencias son ajustes de precio, ¿ya? Para que entiendan, uno parte en un proceso de diligence como con un proyecto de precio, no sé, 10, por ejemplo, pero después uno hace ajuste porque el capital de trabajo era más bajo de lo que acreditaban, o porque la deuda financiera neta es más alta, o porque el EBITDA por el múltiplo no te da, entonces al final llegas a que el precio final no era 10, sino que era 9,5. ¿Ya? Porque son ajustes y eso es bastante típico en procesos de due diligence. Y desde el punto de vista de impuestos, muchas de las contingencias que nosotros levantamos no son impacto directo al precio. Y eso es así. Lo que se hace es que se negocia un SPA, que se haga cargo cualquier tema que pase dentro del periodo de prescripción de 3 a 6 años, se haga cargo el vendedor de esa contingencia y que si es que se grafica, pueda haber algún tipo o de devolución, pago, multa, o se acuerda que yo voy a pagar el precio en parcialidades, y que lo que se conoce como la holdback clause, o sea, yo Están te las retenciones. retengo una parte. Supongamos que he visto algunas cuando son empresas que tienen muchas yayas, la holdback es casi un 50% del precio, por lo tanto es duro, porque a nivel de liquidez yo recibo el 50 al año 1, y después te van diciendo, mira, y el otro 50 lo voy a ir pagando en 3 o 4 semestralidades o anualidades para llegar al 100%, pero a la medida que vaya pasando cierto plazo, porque a partir de cierto plazo, como que yo ya voy teniendo más certeza de que algunas contingencias no se graficaron. Pero si bien entonces tú llegas a los 10 igual de precio, ojo que tu flujo de caja es muy distinto, o sea, te van a retener parte del precio y eso es algo bien complejo de asimilar. Bueno, entonces, claro que ya estamos casi llegando al final de esta charla. Y de nuevo los invitamos vamos a poder repasar estos temas con mucha más profundidad a contar del 1 de octubre, no, del 3 de octubre, que iniciamos este curso, el curso que inspira este webinar. Pero para aquellos que no nos acompañen en el curso, ¿qué nos gustaría que se quedaran? Es, a ver, emprender supone... Estamos en una era de la información, donde creo que ya nadie puede argumentar, es que no sabía, es que nadie me lo dijo, porque uno puede meterse a Google, casi cómo emprendo, o cuáles son como las cosas que me tengo que fijar para emprender. Nosotros aquí con Ignacio hemos como levantado las cosas que creemos que no están levantadas en manuales o en el mercado y que sí son relevantes desde un punto de vista jurídico tributario. Sin embargo, ¿qué es? La sociedad o cómo me formalizo es relevante en el minuto 1, pero es relevante mirando el intermedio y el final. Y lo hago bien al principio y me estoy ahorrando todo el proceso en el futuro. Luego, el orden. No tengo por qué, si ustedes son asesores o emprendedores, no tienen por qué saber de todo, pero sepan un poquito el mínimo de cada cosa, porque es la manera en que ustedes van a ir llevando los controles. No le crean necesariamente al que le diga como, sí, da lo mismo, si está escrito, da lo mismo, es que está contabilizado. No, existe la noción de que todo tiene que tener un respaldo y un correlato. Los impuestos importan. Si ustedes después de esto no saben que era un costo tributario, los invitamos a que lo sepan, ya sea porque vayan a nuestro curso en octubre o que lo busquen, porque si bien no tienen que ser tributaristas, es relevantísimo
para todo el emprendimiento, cómo se determina o qué es, para qué funciona, qué sé yo. Así que quizás mi input es, los impuestos son fome, los abogados no somos los más atractivos, pero con el emprendimiento nos volvemos un poco más sexy y es un poco más entretenido pensar en o preocuparse de ellos. Sí, yo creo que eso era un poco lo que teníamos que comentar, Claudio. Ahí hay un par de comentarios, y gracias a Isidora por el comentario, a Miguel también, a Gracias. todos los que nos escucharon en YouTube. Creo que no se pueden hacer preguntas, o no sé si están haciendo preguntas en YouTube, pero Los perdimos, Sí. pero No, efectivamente, no. De YouTube estamos ahí con unos problemas tributarios. La plataforma nos impide generar la conexión. Oye, yo nuevamente, así, estaba muy concentrado tratando de absorber ahí todo lo que iban diciendo en este webinar. Me quedo con varias cosas y varias cosas que ni siquiera, que no había pensado. Por ejemplo, el tema de, efectivamente, la venta de tu negocio va directo como una inyección al pago de tus impuestos y por lo tanto deberíais tenerlo contemplado dentro del el precio de venta. O sea, es sí, tan absurdamente simple y uno no lo considera muchas veces como algo relevante. Y lo otro, hay muchas cosas que el emprendedor o este nuevo joven empresario no conoce porque finalmente ya, uno dice, y ustedes dieron muchos tips, ya, chuta, oye, partir ordenado, generar este orden en todos los comprobantes y todas las cosas que ustedes van generando. Eh, Llegado el momento cuando uno lo hace, la pregunta del millón es, ¿cómo? ¿En qué ordeno? ¿Necesito un software? ¿Necesito una carpeta? Así, su hojas ahí gigantes guardadas en una carpeta que como que empiezan después de ahí de un año tributario empiezan como a volar esos papeles que están ahí volando. Bueno, todas esas cosas que finalmente también son la bajada de más operativa, creo que también hay mucho desconocimiento, hay muchas dudas y efectivamente muchas veces el día a día de los emprendedores les resta este poder justamente meterse en esos temas que, que para ustedes es muy simple porque son expertos en la materia, pero para nosotros las personas normales, comunes y corrientes, el ciudadano de a pie, muchas veces tiene un grado de complejidad mucho mayor. Así que creo que, oye, yo también me anoto para este curso porque de verdad que es imperdible. ¿Ya? 4 de octubre y espero que nos veamos muy pronto. ¿Algunas palabras finales? no, agradecer a la universidad, agradecerte a ti, a la Facultad de Negocio y por supuesto a todos los que nos acompañaron ustedes. Sí, oye, y nuevamente, Ignacio, Macarena, se pasaron, son así unos secos, y a todos los que nos están viendo y escuchando, totalmente invitados a participar de nuestro curso. ¿Ya? Que estén muy Gracias, bien. Claudio. Arturo ahí agradeciendo por la invitación. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente... ¿Estamos miércoles? Ahí Luis tiró un comentario súper importante. A ver. Ahí el IVA a los servicios del 19%. Chicos, Ahí tenemos primero de enero, un temazo, 1 de enero. primero de Hay enero alguna temazo. estructura, ahí lo que hablaba Maca al principio, las estructuras legales, ya no es tan legal, hay algunos elementos tributarios a tener presente para ver cómo podemos ser más competitivos. Exactamente, no, Respecto a temazo. ese. Sí, un buen punto, Luis. Gracias, agradece ahí el levantamiento. Oye, buenísimo. Y ahora sí, nos estamos despidiendo de todos. Muchas gracias nuevamente. Muy entretenido, muy interesante todo lo que fueron conversando y además, qué mejor que con amigos de la casa. ¿Ya? Que Gracias, estén Claudio. Gracias a muy todos. Que bien estén muy bien. y Chao. nos vemos pronto. Chao.